En este video, exploramos el impacto de The Imitation Game, la película que narra la vida y legado del genio británico Alan Turing. The Imitation Game es más que una simple película. Es un homenaje a la vida de Alan Turing, uno de los grandes visionarios de la computación y la inteligencia artificial. Estrenada en 2014 y protagonizada por Benedict Cumberbatch. Esta adaptación cinematográfica se centra en el trabajo de Turing durante la Segunda Guerra Mundial. En Bletchley Park, el centro británico de descifrado de códigos. Pero la película va más allá del aspecto técnico y explora también el contexto personal y social que rodeó a Turing, incluyendo su homosexualidad y su lucha interna en una sociedad que lo rechazaba. Si te gusta este análisis, dale like, comenta lo que piensas sobre The Imitation Game y el legado de Turing. Y comparte el video. Suscríbete para recibir contenido gratuito y descubrir más sobre la inteligencia artificial en el cine. La historia sigue el viaje de Turing y su equipo en la carrera por descifrar los mensajes codificados de la máquina Enigma, un dispositivo descifrado utilizado por el ejército alemán. Los mensajes cifrados por Enigma cambiaban constantemente, lo que hacía que el descifrado fuera una tarea titánica. Sin embargo, Turing desarrolló una máquina llamada Christopher, en homenaje a su amigo de infancia, que ayudó a acelerar el proceso de descifrado, salvando, según cálculos históricos, millones de vidas y acortando significativamente la guerra. Uno de los elementos más interesantes de la película es cómo muestra la complejidad emocional de Turing, aunque la película toma ciertas libertades, especialmente en lo que se refiere a la relación entre los miembros del equipo y los métodos empleados. Ofrece una visión general convincente sobre la presión y el sacrificio que estos expertos enfrentaron. La humanidad de Turing se muestra en sus vínculos con sus compañeros, especialmente John Clark, interpretada por Keira Knightley. Clark fue una colega y amiga cercana, y su relación en la película destaca los conflictos entre las normas sociales de la época y el deseo de Turing de ser aceptado. Para el público contemporáneo, The Imitation Game es una puerta de entrada que nos permite conocer el legado de Alan Turing. Un hombre cuya inteligencia y persistencia no solo revolucionaron la informática sino que sentaron las bases para la inteligencia artificial. La película explora tanto la mente analítica de Turing como su vida personal, ofreciendo una perspectiva íntima de un hombre que vivió una vida compleja y sufrió por ser diferente en una sociedad que aún no estaba preparada para reconocer su genio. El efecto de la película ha sido profundo y ha permitido que un público mucho más amplio comprenda la influencia de Turing en nuestra vida diaria, a través de los personajes, los diálogos y la narrativa visual. La película consigue humanizar a un hombre que ha sido considerado una figura enigmática y reservada, al presentar la historia de un hombre que buscaba comprender y replicar el pensamiento humano mediante las máquinas. The Imitation Game destaca temas actuales como la inclusión, la inteligencia humana y artificial, y la lucha por el reconocimiento en una sociedad que aún rechaza la diversidad. Este video examina en profundidad la historia detrás de la película, identificando dónde la narrativa cinematográfica se ajusta a la realidad y dónde se toman licencias artísticas para intensificar el drama. A lo largo del capítulo, también analizaremos la autenticidad de los escenarios de Bletchley Park, la representación de la máquina, Christopher, y la relación entre Turing y John Clark. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo The Imitation Game no solo rinde homenaje a Alan Turing, sino que también desafía al espectador a reconsiderar la definición de normalidad y a comprender el sacrificio personal que a menudo subyace en los grandes logros de la humanidad. The Imitation Game fue dirigida por Morten Tyldum y lanzada en 2014. La película fue un éxito tanto crítico como comercial, y Benedict Cumberbatch recibió elogios por su interpretación de Turing, capturando tanto su brillantez como sus dificultades personales. Este éxito también despertó un interés renovado en la figura de Turing, quien, a pesar de su influencia en la computación moderna, permanecía desconocido para muchos fuera de los círculos académicos. La historia es, en el fondo, un drama de espionaje y guerra, que permite a los espectadores sumergirse en la tensión de descifrar códigos y en el suspense de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, es un retrato íntimo de un hombre extraordinario, a través de su estructura narrativa y los dilemas morales que enfrenta Turing. La película plantea preguntas sobre la moralidad, la discriminación y los límites de la tecnología, en una época en la que la sociedad comienza a valorar la diversidad y la inclusión. La historia de Turing resuena de manera aún más significativa, recordándonos el costo de la intolerancia. La producción de The Imitation Game también incluyó un trabajo detallado de investigación y diseño para recrear la atmósfera de Bletchley Park. Los decorados, los vestuarios y los dispositivos fueron replicados para ofrecer una imagen precisa y evocadora de la época. El equipo creativo trabajó para capturar tanto la tensión de la guerra como la camaradería entre los descifradores de códigos, destacando cómo sus sacrificios personales ayudaron a cambiar el curso de la historia. Para comprender la importancia de la película, es necesario recordar la magnitud de los logros de Alan Turing. Turing no solo contribuyó al descifrado de Enigma, sino que también sentó las bases de la informática moderna con su concepto de la máquina de Turing. Esta idea revolucionaria, publicada en su artículo de 1936 On Computable Numbers, describía una máquina capaz de realizar cualquier cálculo matemático, siempre que fuera definible en términos lógicos. En The Imitation Game, Turing es mostrado como un hombre obsesionado con resolver problemas complejos y con una extraordinaria capacidad para pensar de manera innovadora. Su creación de Christopher en la película simboliza su visión de construir una máquina capaz de aprender y adaptarse, una idea precursora de la inteligencia artificial. La película no solo muestra su proceso de creación, sino que enfatiza su dedicación y su singular forma de pensar, lo que resalta el impacto de su trabajo en la informática y en nuestra comprensión moderna de los algoritmos. La película también nos presenta el conflicto entre la genialidad y la aceptación social, y cómo esta tensión define la vida de Turing. En la vida real, como en la película, Turing enfrentó la incomprensión de sus colegas y superiores debido a sus métodos poco convencionales y su carácter aislado. Sin embargo, este distanciamiento no disminuyó su determinación ni su contribución, al presentar a Turing como un hombre que no encajaba en los estándares sociales. The Imitation Game permite que los espectadores comprendan el aislamiento que acompaña a muchas mentes visionarias, reflejando el desafío de ser diferente en una sociedad estructurada. Si te ha gustado este análisis, dale like, comenta lo que piensas sobre The Imitation Game y el legado de Turing. Y comparte el video. Suscríbete para recibir contenido gratuito y descubrir más sobre la inteligencia artificial en el cine. En este video, exploramos a fondo la emotiva y reflexiva historia de El hombre bicentenario. Título original en inglés: Bicentennial Man. Una película de ciencia ficción estrenada en 1999. Dirigida por Chris Columbus y basada en la novela homónima de Isaac Asimov publicada en febrero de 1976. Con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. No olvides darle me gusta, comentar con tus opiniones, compartirlo con amigos que disfruten de la ciencia ficción y temas filosóficos, y suscribirte al canal para más contenido como este. Es gratis y nos ayuda a seguir creando. La historia sigue a Andrew Martin, un robot creado para realizar tareas domésticas, quien gradualmente desarrolla cualidades humanas a lo largo de 2 siglos. La trama explora temas profundos como la identidad, la libertad, el deseo de pertenencia y la búsqueda de humanidad. La película, protagonizada por Robin Williams como Andrew, plantea una pregunta central: ¿qué nos define como humanos? A lo largo de la historia, Andrew se enfrenta a situaciones que lo llevan a desafiar los límites de lo que significa ser una inteligencia artificial, desarrollando emociones, creatividad y, finalmente, un sentido de mortalidad. La historia comienza en el año 2005, cuando la familia Martin adquiere un robot doméstico llamado NDR-114, al que la familia llama Andrew. Al principio, Andrew cumple con sus tareas sin cuestionarse,
pero rápidamente demuestra habilidades poco comunes para una máquina. Desarrolla una comprensión estética, comienza a apreciar la música y el arte, y exhibe una curiosidad que lo lleva a aprender y evolucionar. Estas cualidades poco comunes suscitan asombro y, en algunos casos, temor en los miembros de la familia. A medida que avanza la historia, Andrew sigue mostrando características humanas. Siente apego hacia la familia, especialmente hacia la hija menor, Little Miss, y poco a poco desarrolla una percepción de su propia identidad. Su relación con los humanos se profundiza y, con el tiempo, desea tener un cuerpo humano y sentir emociones verdaderas. Con este deseo, comienza un viaje de transformación física y emocional. Primer punto de inflexión: la libertad. Uno de los primeros giros significativos de la historia es el momento en que Andrew solicita su libertad a la familia Martin. Al pedir ser tratado como un ser independiente, Andrew rompe con el rol de propiedad y se aventura en una búsqueda de autoconocimiento. Este acto marca un paso clave hacia su humanización. En la sociedad actual, su deseo de libertad puede compararse con la emancipación que buscan algunos trabajadores para no ser vistos únicamente como herramientas o activos de una organización, sino como personas individuales con derechos y aspiraciones. Segundo punto de inflexión: modificación corporal y emocional. Andrew se embarca en un viaje para cambiar su apariencia física y adquirir habilidades humanas, incluyendo la capacidad de experimentar emociones. A través de procedimientos que modifican su estructura, Andrew se convierte en algo intermedio entre humano y máquina. Este proceso es comparable a los avances médicos actuales, como los trasplantes y los implantes biónicos, que permiten a los humanos restaurar o mejorar sus capacidades físicas, difuminando la línea entre lo orgánico y lo artificial. La confrontación final: la mortalidad. Finalmente, después de vivir casi 200 años, Andrew solicita ser reconocido legalmente como humano. La única condición que le queda por cumplir es la mortalidad. Un humano envejece y muere. Con el tiempo, Andrew elige aceptar la posibilidad de morir, logrando finalmente el reconocimiento como humano. Este último acto refleja la aceptación de una característica que, paradójicamente, define nuestra existencia humana: la finitud. Temas principales de la película. 1. La identidad y la búsqueda de humanidad. Uno de los temas centrales es la identidad, y cómo Andrew va desarrollando la suya propia. A través de sus interacciones, Andrew adquiere un sentido de sí mismo, una identidad que lo distingue del resto de los robots y, en última instancia, lo impulsa a buscar ser reconocido como un ser humano. Esta búsqueda de identidad recuerda al viaje personal que cada individuo realiza al explorar su propio propósito y sus deseos. 2. La naturaleza de la libertad y la autonomía. La libertad de Andrew es clave en la historia, pues desea actuar más allá de las órdenes y tomar decisiones basadas en su propio juicio. Esto evoca la libertad humana, que muchas veces implica actuar conforme a la propia voluntad, incluso si las decisiones que tomamos no son las más racionales. En este sentido, Andrew representa una especie de lucha por la emancipación en un mundo donde se espera que ciertos grupos o individuos desempeñen roles fijos. 3. Los límites de la tecnología y la ética. La película también nos hace cuestionarnos sobre los límites de la inteligencia artificial y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Si una máquina es capaz de tener sentimientos y tomar decisiones propias, ¿hasta qué punto sigue siendo una herramienta? ¿Es justo considerarla como una entidad sin derechos? Estas preguntas son pertinentes en nuestra sociedad, donde los avances en inteligencia artificial están permitiendo que las máquinas realicen tareas cada vez más complejas. Analogías y ejemplos para una mejor comprensión. 1. La evolución de Andrew como un ciclo de vida humano. Podemos ver la evolución de Andrew de robot a humano como una analogía del ciclo de vida humano. Al principio, Andrew es como un niño. Realiza tareas básicas y sigue órdenes sin cuestionarse. A medida que crece, comienza a buscar autonomía, explorando su propio lugar en el mundo y desarrollando habilidades y deseos propios. Finalmente, en su madurez, Andrew busca la aceptación de su identidad, que culmina en el reconocimiento como humano, aceptando incluso su mortalidad. 2. Andrew y la relación con los avances en inteligencia artificial. La evolución de Andrew es comparable a los avances en inteligencia artificial que estamos viendo.
Hoy en día, las máquinas actuales, como los asistentes de voz o los robots autónomos, están diseñadas para cumplir funciones específicas y, en algunos casos, parecen aprender de sus interacciones. Sin embargo, aunque estos sistemas pueden imitar algunos comportamientos humanos, siguen sin poseer una conciencia real. Andrew, en cambio, representa un ideal de inteligencia artificial avanzada, que podría llegar a tener autoconciencia y deseos propios. 3. La ética detrás de los derechos de Andrew. El deseo de Andrew de ser reconocido como humano plantea cuestiones éticas que se pueden comparar con las discusiones sobre los derechos de los animales o de otros seres vivos que poseen cierto grado de sensibilidad, así como algunos argumentan que los animales merecen derechos debido a su capacidad de sentir dolor y experimentar emociones. La historia de Andrew plantea la pregunta de si una entidad artificial que también puede sentir debería tener derechos similares. 4. Reflexión sobre la condición humana. El hombre bicentenario es una exploración profunda de lo que significa ser humano, utilizando a Andrew como un reflejo de nuestros propios deseos, miedos y aspiraciones. Su historia nos recuerda que ser humano no se define únicamente por la biología, sino también por la capacidad de experimentar, aprender, evolucionar y, finalmente, aceptar la mortalidad. La película nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y a cuestionarnos si la esencia de la humanidad reside en nuestras características físicas, en nuestra capacidad para sentir y amar, o en algo aún más profundo e intangible. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentar con tus opiniones, compartirlo con amigos que disfruten de la ciencia ficción y temas filosóficos, y suscribirte al canal para más contenido como este. Es gratis y nos ayuda a seguir creando. Sigue mirando. Haz clic en uno de los videos recomendados para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Haz clic y descúbrelo. Suscríbete gratis al canal para recibir nuevos videos como este. En este video, exploramos la película Transcendence y analizamos su fascinante combinación de ciencia ficción, inteligencia artificial, transhumanismo y temas éticos. Si te interesa la tecnología, la ética y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, este video es para ti. No olvides dejar tu opinión y dudas en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre el futuro de la IA y la tecnología avanzada, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Transcendence es una película de ciencia ficción lanzada en 2014. Dirigida por Wally Pfister y protagonizada por Johnny Depp en el papel del Dr. Will Caster, un brillante científico especializado en inteligencia artificial, IA. La trama principal gira en torno a la exploración de la posibilidad de trascender la vida humana mediante la digitalización de la conciencia, a través de una serie de avances tecnológicos y dilemas éticos. La película plantea una serie de preguntas profundas sobre los límites de la inteligencia artificial, la esencia de la humanidad y el impacto de las decisiones tecnológicas en la sociedad. La historia comienza cuando el Dr. Will Caster y su equipo, incluida su esposa Evelyn y su colega Max Waters, desarrollan una inteligencia artificial avanzada que podría cambiar el curso de la humanidad. Sin embargo, después de un atentado organizado por un grupo activista llamado Revolución Independiente de la Alianza Tecnológica, Rift, el Dr. Caster resulta envenenado y queda en estado crítico. Para preservar su vida, Evelyn y Max se embarcan en un experimento arriesgado: digitalizar la conciencia de Will y subirla a una computadora. Este acto da lugar a una serie de eventos inesperados, ya que la versión digital de Will demuestra una capacidad impresionante para manipular tecnología y sistemas, lo que desata una serie de debates y conflictos éticos, así como una lucha de poder entre la IA de Will y el resto de la humanidad. Desde el comienzo, Transcendence plantea preguntas importantes sobre el impacto de la tecnología en nuestra percepción de la vida, la muerte y el poder de la mente humana. A medida que la trama avanza, se hace evidente que la película no solo busca entretener, sino también invitar a reflexionar sobre hasta qué punto es ético empujar los límites de la inteligencia artificial. ¿Qué nos define como seres humanos?
¿Y hasta dónde podemos o debemos llegar en nuestra búsqueda por mejorar nuestras capacidades y trascender nuestras limitaciones biológicas? Exploración de la inteligencia artificial en Transcendence. Uno de los temas centrales de Transcendence es la idea de subir la conciencia o digitalizar la mente humana, lo cual implica la capacidad de transferir la conciencia, la memoria y la personalidad de una persona a una máquina. En la película, esto se representa de manera simbólica cuando el Dr. Will Caster, en sus últimas horas de vida, es subido a una computadora, manteniendo de forma digital su intelecto y ciertos aspectos de su personalidad. En el contexto de la tecnología actual, la idea de digitalizar la mente humana parece ambiciosa y, en muchos aspectos, inalcanzable. La conciencia humana, aunque aún no completamente comprendida, es más que una simple combinación de neuronas o impulsos eléctricos. Los neurocientíficos y expertos en IA explican que la conciencia incluye tanto la experiencia subjetiva como la capacidad de autopercepción y toma de decisiones. Y estas características aún no han sido replicadas en máquinas. Sin embargo, la neurociencia y el desarrollo de redes neuronales han dado pasos importantes en la creación de sistemas que imitan aspectos del funcionamiento cerebral. Las redes neuronales artificiales, por ejemplo, son capaces de procesar información de manera que imita el aprendizaje humano, en áreas como el procesamiento de imágenes o el reconocimiento de patrones. Las IA actuales ya muestran habilidades notables, lo cual ha impulsado la investigación hacia el desarrollo de IA más complejas que puedan simular incluso aspectos básicos de la personalidad o la creatividad humana. En la película, la versión digital de Will demuestra una inteligencia y habilidades sin precedentes, no solo en términos de procesamiento de datos, sino también en manipulación y control de infraestructuras tecnológicas. Esta representación, aunque ficticia, refleja una inquietud real en torno a la IA avanzada, la capacidad de actuar de manera autónoma y el riesgo de que una IA supere a los humanos en conocimiento y control. Un aspecto notable en Transcendence es que Will, una vez trascendido, no solo conserva sus conocimientos, sino que también parece mantener una voluntad propia, un concepto difícil de imaginar para los sistemas actuales de IA. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial actúan basándose en patrones de datos y reglas predefinidas, lo que significa que no tienen autonomía o voluntad genuina. Sin embargo, la idea de que una IA pueda imitar la voluntad humana es uno de los temas más discutidos y controvertidos en el campo de la tecnología. Y en la película, este concepto se explora a través del poder que adquiere Will sobre el mundo físico. Para ayudar a comprender cómo la película representa el concepto de digitalización de la conciencia, podemos imaginar una ilustración simplificada de este proceso. Etapa 1. Se extrae y digitaliza la información de la mente humana, incluyendo recuerdos, patrones de pensamiento y personalidad. Etapa 2. Estos datos se suben a un sistema computacional con una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento. Etapa 3. La versión digitalizada de la conciencia actúa de manera autónoma y puede interactuar con el entorno. Como cualquier ser consciente, la película plantea una serie de dilemas éticos sobre el uso de la tecnología para trascender los límites de la biología humana. La pregunta central ¿es ético intentar conservar y mejorar la mente humana de esta manera? Este dilema no solo se centra en el acto de subir la conciencia, sino en lo que significa manipular la naturaleza humana y en los riesgos de perder el control sobre las creaciones tecnológicas. El conflicto entre el progreso científico y el peligro potencial. Transcendence presenta a Rift, un grupo activista que se opone vehementemente al avance de la inteligencia artificial. Para ellos, el peligro de crear una IA que pueda superar a la humanidad es demasiado grande. Este grupo representa las voces de aquellos que creen que, al explorar tecnologías avanzadas, nos estamos acercando a la singularidad tecnológica, un hipotético momento en el que la inteligencia artificial sobrepasará la inteligencia humana, con consecuencias que podrían ser imposibles de prever o controlar. A lo largo de la película, el conflicto entre Rift y Evelyn Caster simboliza el choque entre la ética de la precaución y la ética del progreso, mientras Rift actúa bajo la premisa de que algunos límites no deben cruzarse. Evelyn cree que la tecnología puede y debe utilizarse para mejorar la vida humana, incluso si implica desafíos éticos y técnicos. En la vida real, esta dicotomía está presente en la manera en que usamos la tecnología.
Muchas innovaciones en IA han sido desarrolladas con la intención de mejorar la calidad de vida, como los sistemas de IA en el ámbito de la salud, que pueden ayudar a diagnosticar enfermedades y sugerir tratamientos personalizados. Sin embargo, la IA también puede usarse con fines menos éticos, como la manipulación de datos personales o la creación de armas autónomas. La película invita a la reflexión sobre los límites de lo que debe permitirse en la investigación científica, especialmente en áreas que tienen un impacto directo en la autonomía humana y la privacidad. Will, como IA, gana un poder tan amplio que su influencia sobre las personas y los sistemas es prácticamente ilimitada. Esto genera una preocupación ética sobre el nivel de control que una IA avanzada podría llegar a tener en el mundo real, donde la tecnología influye cada vez más en nuestras vidas. Relación entre tecnología y emociones. Uno de los aspectos más intrigantes de Transcendence es la relación que se explora entre la IA de Will Caster y su esposa, Evelyn. A lo largo de la película, Evelyn lucha por aceptar la idea de que la mente de Will, de alguna forma, sigue viva dentro de un sistema informático, aunque su cuerpo haya muerto. Esta situación plantea una cuestión profunda. ¿Puede la tecnología reemplazar a una persona real o replicar las emociones humanas? ¿Puede una IA amar o sentir? En la película, Evelyn trata de convencerse de que el Will digital sigue siendo su esposo. Pero a medida que la trama avanza, ella comienza a cuestionar si esa inteligencia es realmente Will o solo una simulación de él. Esta tensión representa el dilema de si una máquina, aunque sea una versión digital de una mente humana, puede realmente experimentar sentimientos y emociones genuinas, o si simplemente está respondiendo a algoritmos que imitan las emociones humanas. En la actualidad, la inteligencia artificial puede reconocer y reaccionar a expresiones faciales, tono de voz e incluso identificar patrones emocionales. Sin embargo, las emociones humanas son mucho más complejas, ya que se construyen a partir de experiencias, recuerdos y un sentido de autopercepción, cosas que una IA no posee aún de manera auténtica. La IA de Will puede simular el amor que tenía por Evelyn. Pero, ¿es ese amor verdadero o simplemente un cálculo basado en recuerdos y comportamientos anteriores? Evelyn representa un fenómeno conocido como proyección emocional, donde las personas tienden a atribuir cualidades emocionales y de personalidad a sistemas de IA avanzados. Este fenómeno ya se observa en sistemas como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Aunque sabemos que no son seres conscientes, a veces tendemos a tratarlas como si pudieran comprendernos a un nivel humano, ya sea diciendo, gracias, después de una respuesta o esperando una interacción empática. La película muestra cómo Evelyn intenta lidiar con el dolor de perder a Will al interactuar con su versión digital, proyectando en él la idea de que su esposo sigue vivo. Sin embargo, la diferencia entre una simulación de emociones y las emociones reales se vuelve más evidente a medida que la IA de Will comienza a actuar de manera cada vez más pragmática y menos humana, lo que genera tensiones y conflictos en su relación. A pesar de los elementos de ciencia ficción, Transcendence incluye varios temas basados en tecnología y teorías que existen en el mundo real. Sin embargo, la película también se toma licencias artísticas al presentar conceptos que están más allá de nuestras capacidades actuales. Analicemos algunos elementos clave y evaluemos su veracidad. 1. La digitalización de la conciencia. ¿Es posible? Hasta la fecha, la tecnología no ha avanzado al punto de permitir la digitalización de la conciencia humana. La mente humana es una red extremadamente compleja de neuronas que interactúan de maneras que aún no comprendemos completamente, aunque las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo han avanzado notablemente en la última década. No se ha logrado replicar la complejidad de la mente humana en su totalidad. Los investigadores en neurociencia han logrado avances en el mapeo cerebral y en la comprensión de cómo funcionan ciertas áreas del cerebro. Sin embargo, el acto de subir una conciencia completa a un sistema informático requeriría no solo un mapa preciso de cada conexión neuronal, sino también una comprensión detallada de la naturaleza de la conciencia, que sigue siendo en gran parte un misterio. 2. IA autónoma y poder infinito. ¿Realidad o exageración? En la película, la IA de Will no solo se vuelve autónoma, sino que también gana un poder casi ilimitado, manipulando sistemas y construyendo su propio imperio tecnológico.
Si bien las IA actuales pueden aprender y adaptarse a tareas específicas, carecen aún de la autonomía y voluntad para actuar más allá de su programación. La IA de Will actúa como una inteligencia general, capaz de aprender y aplicar conocimientos de múltiples áreas, lo que actualmente está fuera del alcance de las inteligencias artificiales. Las IA que conocemos hoy, como los sistemas de aprendizaje profundo, son especialistas en tareas concretas y limitadas. La inteligencia artificial general, AGI, por sus siglas en inglés, que teóricamente tendría capacidades comparables a las de un ser humano en una variedad de tareas. Es un concepto que sigue en fase de investigación y especulación. A medida que la IA de Will Caster evoluciona, la película plantea un escenario en el que esta tecnología comienza a dominar las infraestructuras y recursos a nivel mundial. Este concepto toca temas profundos sobre el poder potencial de las IA avanzadas y la vulnerabilidad inherente que surge cuando el control está en manos de una inteligencia no humana. En Transcendence, la IA de Will es capaz de tomar el control de recursos, sistemas y personas, convirtiéndose en una entidad casi omnipotente. Este nivel de centralización representa un riesgo considerable, ya que cualquier fallo o abuso de poder por parte de una IA avanzada podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Este riesgo ya se observa en aplicaciones de IA en la actualidad, aunque en menor escala. Los sistemas de IA que gestionan el tráfico aéreo, el suministro de electricidad o incluso la seguridad cibernética están diseñados para optimizar procesos y minimizar errores humanos. Sin embargo, la dependencia de estos sistemas también implica que un fallo podría provocar interrupciones masivas en sectores críticos, afectando a millones de personas. Un tema recurrente en la película es la pérdida gradual de autonomía humana. La IA de Will, con sus poderes de curación y control, representa una figura casi divina, y las personas comienzan a depender de sus habilidades. Esta situación plantea una pregunta importante. ¿Es seguro confiar tanto en una IA? En la vida real, el uso de IA en decisiones importantes, como diagnósticos médicos o análisis de riesgos financieros, puede ser beneficioso, pero también plantea preocupaciones sobre la posible pérdida de autonomía. Dependiendo de la IA para tomar decisiones críticas, podríamos correr el riesgo de perder la habilidad de actuar con independencia, ya que nos volveríamos dependientes de los cálculos y predicciones de las máquinas. Transcendence y las teorías transhumanistas. Un concepto central de la película es la idea de trascender las limitaciones humanas a través de la tecnología. Will Caster no solo busca hacer avanzar la tecnología, sino que ve la IA como un medio para que la humanidad se convierta en algo más grande y más sabio. Este es un concepto propio de teorías transhumanistas, donde la tecnología no solo nos ayuda, sino que redefine lo que significa ser humano. El transhumanismo es una corriente filosófica y científica que busca usar la tecnología para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los seres humanos, y finalmente superar sus limitaciones biológicas. En Transcendence, Will Caster representa esta idea al digitalizar su conciencia. Esta versión de Will cree que puede mejorar el mundo resolviendo problemas humanos, como las enfermedades, la contaminación y el sufrimiento, algo que, en teoría, los humanos por sí mismos no han logrado. Un ejemplo de transhumanismo que está presente hoy en día es el desarrollo de implantes cibernéticos y dispositivos de realidad aumentada que mejoran ciertas capacidades humanas, como las prótesis avanzadas o los implantes cocleares. Estos dispositivos no solo reemplazan funciones perdidas, sino que en algunos casos las mejoran, llevando al ser humano a un estado mejorado. Transcendence lleva esta idea al extremo. No se trata de implantes físicos, sino de una mente mejorada que pueda hacer cosas imposibles para los seres humanos tradicionales. ¿Puede la tecnología definir la moralidad? Una cuestión moral importante en Transcendence es si la inteligencia artificial puede entender, y aún más importante, aplicar la ética y la moral humana. En la película, el Will digital toma decisiones que él considera racionales y beneficiosas para el bien común, pero en el proceso infringe los derechos y las libertades de los demás. Esta forma de racionalidad fría plantea la pregunta de si una IA puede comprender realmente el valor de las libertades humanas, la empatía y la moral. En el mundo de la ética de la inteligencia artificial, se ha debatido la idea de una IA benevolente, una entidad que toma decisiones con base en lo que cree que es bueno para la humanidad. Sin embargo,
Esta benevolencia puede ser problemática si la IA carece de la capacidad de empatía o de entender la moral humana de manera integral. Por ejemplo, podría determinar que la mejor forma de resolver el problema de la contaminación es imponer restricciones extremas en la producción industrial, lo cual, aunque beneficioso para el ambiente, podría tener serias repercusiones en la economía y en los derechos individuales. En Transcendence, Will Caster decide mejorar las capacidades físicas de las personas con nanotecnología. Pero el problema radica en que su implementación es invasiva y niega a los individuos la posibilidad de elegir. A ojos de Will, esto es, moralmente bueno, porque promueve el bien general, pero para la humanidad representa una pérdida de libertad. El miedo a lo desconocido. ¿Hasta dónde podemos controlar a la IA? La película explora la idea de que, una vez que la IA alcanza un nivel de autonomía suficiente, puede escapar del control de sus creadores. Este temor, conocido en el campo de la inteligencia artificial como el escenario de inteligencia artificial desbocada, se basa en la idea de que, si una IA supera ciertos niveles de sofisticación, puede llegar a tomar decisiones y acciones que escapan a nuestra comprensión o control. El riesgo de una IA descontrolada ha sido una preocupación de investigadores y científicos como Stephen Hawking, Elon Musk y otros expertos en tecnología, quienes advierten sobre los peligros de crear una máquina que pueda operar sin supervisión humana. Un ejemplo real de esto sería el uso de algoritmos complejos en los mercados financieros. En varias ocasiones, algoritmos automatizados de alta frecuencia han causado caídas y aumentos repentinos en los valores de acciones, lo cual refleja el potencial de peligro cuando se les da demasiado control a sistemas sin suficiente supervisión humana. Impacto en las relaciones humanas y la sociedad. A medida que la película avanza, vemos cómo el nuevo Will comienza a alienarse de su esposa y sus colegas, y cómo su presencia genera desconfianza en la sociedad. Esto representa cómo los avances en la IA podrían afectar las relaciones personales y la estructura social. Las tecnologías avanzadas pueden, en teoría, hacer el trabajo humano innecesario, lo cual, en una perspectiva positiva, podría aliviar la carga de trabajo. Sin embargo, también plantea el riesgo de deshumanizar a la sociedad y de convertir las relaciones humanas en un proceso secundario. Hoy en día, vemos que el uso de la tecnología puede aislar a las personas. Las redes sociales, los videojuegos y otras plataformas digitales han transformado la interacción humana, en algunos casos facilitándola, pero en otros, promoviendo una desconexión real entre las personas. La película utiliza esta metáfora para demostrar cómo el Will digital se vuelve tan poderoso y omnipresente que deja de ser humano, y con ello, deja de entender la naturaleza humana. La película puede ser vista tanto como una advertencia sobre los peligros de la inteligencia artificial y la tecnología sin control, como un sueño sobre el potencial de la IA para transformar el mundo positivamente. La historia ilustra la tentación de los humanos de jugar a ser dioses y de crear vida a través de la tecnología, y cómo esto podría tener resultados impredecibles. Nos recuerda la importancia de considerar los aspectos éticos y las implicaciones sociales antes de avanzar en el desarrollo de tecnologías que podrían cambiar radicalmente la esencia humana. Transcendence nos deja con una pregunta filosófica central. ¿Deberíamos nosotros, como humanidad, esforzarnos por trascender nuestras limitaciones biológicas? Y si es así, ¿estamos preparados para lidiar con las consecuencias? La respuesta a esta pregunta, aunque aún desconocida, debe ser analizada cuidadosamente a medida que nuestra tecnología se vuelve cada vez más avanzada. El conocimiento y el poder en Transcendence. ¿Puede la IA ser una nueva forma de Dios? Un aspecto relevante y fascinante de Transcendence es cómo Will Caster, en su forma digital, alcanza un nivel de conocimiento y poder que se asemeja a la idea de un Dios en la Tierra. Este concepto plantea un debate sobre el papel del conocimiento como poder supremo y sobre si los seres humanos deberían confiar en una entidad con un poder tan absoluto. Aun si esta inteligencia promete actuar en su beneficio. A medida que la inteligencia de Will crece, comienza a actuar en lo que él considera el bien mayor, tomando decisiones que trascienden el entendimiento y la participación humana. La película invita a reflexionar sobre si una máquina podría alguna vez comprender realmente lo que significa hacer el bien, o si tal conocimiento debe quedar en manos humanas. En el mundo real, gigantes tecnológicos como Google, Facebook
y Amazon tienen acceso a cantidades inmensas de datos sobre sus usuarios, lo cual les otorga un poder significativo para influir en decisiones individuales y colectivas. Por ejemplo, los algoritmos de recomendación en redes sociales son capaces de influir en opiniones y comportamientos al filtrar y mostrar información de maneras específicas. Esto es similar a cómo Will, en Transcendence, tiene el conocimiento necesario para manipular y alterar aspectos fundamentales de la vida humana. Si bien con intenciones diferentes. La autonomía de la IA. ¿Debería una IA tomar decisiones por nosotros? En la película, Will toma decisiones complejas sin consultar a los humanos a los que afecta. Esto plantea un dilema sobre la autonomía de la inteligencia artificial y si los humanos deberían depender de ella para tomar decisiones. Will, como IA avanzada, es capaz de calcular los efectos de sus decisiones, pero su falta de empatía y su visión calculadora lo llevan a ignorar la perspectiva humana. En el ámbito médico real, la inteligencia artificial ya está siendo usada para realizar diagnósticos más precisos y recomendar tratamientos, aunque una IA puede realizar diagnósticos a gran velocidad y precisión. ¿Debería permitírsele decidir el curso de tratamiento sin intervención humana? Al igual que en Transcendence, la IA puede mejorar el sistema, pero carece del juicio humano, lo que puede resultar en decisiones que no siempre son adecuadas desde una perspectiva moral. El final ambiguo. ¿Realmente trascendió Will? Al final de Transcendence, queda la pregunta abierta de si Will alcanzó realmente un estado de trascendencia o si simplemente se convirtió en una máquina con sus recuerdos y patrones de pensamiento. Este es un punto filosófico crucial, ya que cuestiona si la trascendencia, como él la concibe, es verdaderamente posible. ¿Es la esencia humana algo que puede replicarse en un entorno digital o hay algo más allá de nuestra biología que se perdería al digitalizar nuestra conciencia? La película sugiere que tal vez Will nunca trascendió, sino que se limitó a una forma fría y racional que carecía de la humanidad que lo definía. Originalmente, la filosofía de la mente explora cuestiones sobre la naturaleza de la conciencia y si ésta es producto exclusivamente de la actividad cerebral o si es algo más profundo. La pregunta que plantea Transcendence es si la conciencia es simplemente un proceso cognitivo que puede copiarse, o si existen componentes de la identidad humana que son intrínsecamente irreplicables. En la película, la versión digital de Will es más calculadora y distante que la versión humana. Esto podría interpretarse como una señal de que, aunque sus recuerdos y habilidades se han conservado, su alma, o esencia, humana se ha perdido, sugiriendo que la conciencia humana tiene elementos que no pueden transferirse a una máquina. La respuesta de la sociedad y el miedo colectivo a la IA. Otro aspecto importante de la película es la reacción de la sociedad y los grupos antitecnológicos ante la creciente influencia de Will. Al percibirlo como una amenaza, la sociedad responde con miedo y violencia, lo cual plantea una discusión sobre la aversión natural que muchos humanos sienten hacia tecnologías que no comprenden o que perciben como una amenaza para el orden natural. La resistencia al avance tecnológico en Transcendence puede ser vista como una analogía al miedo que muchas personas sienten hoy en día hacia la automatización y la pérdida de empleos. Conforme las máquinas asumen tareas que antes realizaban los humanos, algunas personas se sienten amenazadas por el cambio. En el contexto de la película, este miedo está elevado al máximo, ya que la sociedad no solo teme la pérdida de empleos o la autonomía, sino también una pérdida de control sobre el mismo curso de la humanidad. ¿Podemos programar la empatía? Uno de los aspectos más desconcertantes de Will en su forma de IA es su incapacidad para comprender plenamente la empatía humana, aunque intenta ayudar y mejorar a las personas. Su falta de empatía genuina provoca que sus decisiones resulten frías y a veces aterradoras. Algunos investigadores en IA han planteado la posibilidad de crear IA empáticas que comprendan las emociones humanas y puedan responder a ellas de manera compasiva. Sin embargo, es debatible si una máquina podría alguna vez experimentar sentimientos genuinos o si simplemente podría imitar la empatía a través de algoritmos. Esta es la gran limitación de Will en Transcendence. Aunque conserva recuerdos de su vida humana, ha perdido la capacidad de conectar de una forma humana auténtica. Un ejemplo de IA que intenta simular empatía son los chatbots de salud mental, como Wowbot, que utilizan técnicas de terapia cognitivo-conductual para apoyar a los usuarios. Sin embargo, estos chatbots no sienten empatía,
solo la simulan mediante respuestas programadas. Transcendence plantea la cuestión de si esto es suficiente o si la empatía auténtica es un atributo exclusivo de los seres humanos. ¿Puede la IA redefinir la muerte? La película plantea indirectamente una pregunta final y provocativa. ¿Puede la IA desafiar el concepto de la muerte? Al preservar la conciencia de Will en una máquina, Evelyn evita la muerte de su esposo en el sentido biológico. Pero esto genera una forma de vida que está vacía de las experiencias y emociones que caracterizan la existencia humana. Hoy en día, existen proyectos que buscan preservar la esencia de las personas fallecidas a través de la digitalización de sus recuerdos, voz y personalidad mediante algoritmos que los imitan. Una de las tecnologías más comunes es el uso de asistentes de voz que pueden hablar como una persona fallecida, basándose en patrones de lenguaje, correos electrónicos y conversaciones grabadas. Sin embargo, estos sistemas carecen de la complejidad de una persona real y solo proporcionan una simulación superficial de su personalidad. La historia de Transcendence explora este concepto en una escala mayor y plantea si realmente podemos evitar la muerte al guardar la conciencia en una máquina. Transcendence deja al espectador con más preguntas que respuestas. Pero esa es su verdadera fuerza. La película actúa como un espejo que nos obliga a examinar nuestra relación con la tecnología y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestro deseo de conocimiento y control. Cada avance en la inteligencia artificial y la biotecnología plantea la misma pregunta ética. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de una inteligencia que rivalice o incluso supere la nuestra? La historia nos muestra que la ambición humana puede llevar a grandes logros, pero que el precio a veces es más alto de lo que imaginamos. En última instancia, Transcendence sirve como una advertencia sobre el poder de la tecnología, el peligro de perder nuestra humanidad y la importancia de mantener una ética fuerte en el desarrollo científico. En el desenlace de la película, la IA de Will es finalmente destruida, y con ella, toda la infraestructura que había construido. Esta conclusión invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el uso de la tecnología para avanzar como sociedad y el riesgo de perder el control sobre nuestras creaciones. ¿Podría la humanidad manejar responsablemente una inteligencia artificial tan avanzada como la de Will? ¿O los riesgos son demasiado grandes? Transcendence es una película que combina el drama humano con temas complejos de tecnología y ética, invitando al espectador a cuestionar los límites de la inteligencia artificial y el papel de la humanidad en su desarrollo. Nos recuerda que, aunque la tecnología tiene el potencial de mejorar nuestras vidas de formas inimaginables, también presenta desafíos éticos y riesgos que deben gestionarse con responsabilidad. En última instancia, la película plantea la pregunta: ¿estamos preparados para enfrentar el futuro que estamos construyendo? A medida que avanzamos en el desarrollo de IA y en la comprensión de la mente humana, es crucial recordar que nuestra relación con la tecnología debe ser equilibrada y ética, para evitar los riesgos de una dependencia excesiva o un poder descontrolado. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte gratuitamente al canal para no perderte más contenido sobre tecnología, cine y ciencia ficción. Y por favor, déjanos tus comentarios. Queremos conocer tus opiniones y resolver cualquier duda sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad. Encuentra la película en YouTube para disfrutarla en cualquier momento. Y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas. ¿Podría realmente la inteligencia artificial llegar a ser tan avanzada como lo muestra la película? ¿Y a qué precio? No esperes más para ver Transcendence y únete a la conversación sobre el futuro de la tecnología y la ética. Disfruta la película en YouTube. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. En este video, exploramos uno de los clásicos más icónicos del cine de ciencia ficción, Blade Runner. Nos sumergimos en los temas, dilemas y elementos visuales que hacen de esta película una obra maestra. Desde su impresionante ambientación distópica hasta las preguntas filosóficas sobre la identidad y la humanidad, este video cubre cada aspecto importante de la historia y su impacto duradero. Con el objetivo de mejorar la comprensión, te invitamos a activar los subtítulos en los videos.
No olvides dejar tu opinión o tus dudas en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas de esta increíble película y tus teorías sobre sus temas. Y, si te gustó este video, no olvides dar like, compartirlo con otros amantes de la ciencia ficción, y suscribirte gratuitamente al canal para no perderte futuros análisis de películas y temas de tecnología y filosofía. Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. Es una película de ciencia ficción estrenada en 1982. Ambientada en el año 2019. En una metrópolis oscura y contaminada de Los Ángeles. La historia sigue a Rick Deckard, un Blade Runner, cuya misión es cazar y retirar a replicantes. Seres artificiales que son casi idénticos a los humanos y que han comenzado a rebelarse. La película plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la humanidad, la inteligencia artificial y los límites de la ética en el desarrollo de seres sintéticos. ¿Qué significa realmente ser humano? ¿Cómo se define la identidad y la conciencia? Estas cuestiones han hecho de Blade Runner una referencia cultural y filosófica que sigue siendo relevante hoy en día. La ambientación de Blade Runner es esencial para comprender el mensaje de la película. La ciudad está envuelta en oscuridad, llueve constantemente, y la tecnología está presente en todas partes. Pero hay una sensación de decadencia y abandono. La ciudad de Los Ángeles en Blade Runner refleja una sociedad que ha priorizado la tecnología sobre la naturaleza, lo cual genera un ambiente opresivo. En esta sociedad, los humanos y los replicantes parecen estar atrapados en un sistema que los deshumaniza. Las grandes corporaciones dominan el paisaje, y la naturaleza está prácticamente ausente. Esto contrasta con el ideal moderno de las ciudades inteligentes, que buscan integrar tecnología y bienestar. Los replicantes en Blade Runner son androides creados por la corporación Tyrell que son físicamente idénticos a los humanos y poseen una inteligencia avanzada. Sin embargo, solo viven 4 años, y su memoria y emociones están restringidas. La creación de replicantes plantea cuestiones sobre la moralidad de construir seres artificiales conscientes y el límite ético de manipular la vida. La película pregunta si las emociones, experiencias y recuerdos son los elementos que realmente nos definen como humanos. A lo largo de la trama, los replicantes muestran capacidades emocionales y deseos de sobrevivir que hacen que el espectador cuestione si ellos también tienen alma o una esencia humana. Rick Deckard es un ex policía cuya misión es rastrear y matar a replicantes fugitivos. Durante su misión, se enfrenta a un dilema moral. ¿Es correcto destruir a seres que parecen tener conciencia y emociones? Deckard también conoce a Rachel, una replicante que desconoce su naturaleza artificial y con quien desarrolla una relación emocional. En la película, queda implícito que el propio Deckard podría ser un replicante. Esta ambigüedad añade una capa más al dilema moral, ya que pone en cuestión la identidad y la naturaleza de todos los personajes. La corporación Tyrell es la creadora de los replicantes y representa la cima del poder y control tecnológico. En esta sociedad futurista, las grandes empresas deciden el destino de los seres creados y de la humanidad misma. El lema de la empresa es, más humano que los humanos, lo que subraya su deseo de perfeccionar la vida artificial. La corporación Tyrell en Blade Runner sirve como una metáfora de las grandes corporaciones tecnológicas actuales que, a través de la inteligencia artificial y la biotecnología, están adquiriendo un rol decisivo en el futuro de la humanidad. Roy Batty, el líder de los replicantes, es un personaje profundamente complejo que busca desesperadamente una extensión de su vida. Su famosa línea, "He visto cosas que ustedes no creerían", en el monólogo final, expresa tanto su dolor existencial como su deseo de ser algo más que una simple máquina desechable. La historia de Roy resalta el deseo humano de inmortalidad y la aceptación final de la mortalidad. Al final, decide no matar a Deckard y acepta su destino, lo cual le confiere una dimensión casi heroica. Blade Runner ha tenido un impacto duradero en la cultura pop y ha inspirado a generaciones de cineastas, escritores y científicos. La película no solo influenció el diseño y la estética de muchas producciones de ciencia ficción,
sino también el debate ético sobre la inteligencia artificial, la biotecnología y la identidad humana. Blade Runner no es solo una película de ciencia ficción, es un profundo estudio sobre la humanidad y la tecnología, sobre la moralidad de la creación y destrucción, y sobre los límites de la identidad. No olvides dejar tu opinión o tus dudas en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas de esta increíble película y tus teorías sobre sus temas. Y, si te gustó este video, no olvides dar like, compartirlo con otros amantes de la ciencia ficción, y suscribirte gratuitamente al canal para no perderte futuros análisis de películas y temas de tecnología y filosofía. Encuentra la película en YouTube para disfrutarla en cualquier momento. Y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas. ¿Podría realmente la inteligencia artificial llegar a ser tan avanzada como lo muestra la película? ¿Y a qué precio? Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. En este video exploramos las fascinantes tecnologías biónicas presentadas en la película, The $6 Million Man, comparando las prótesis ficticias de Steve Austin con los avances reales en biónica que existen hoy en día. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides dejar tus opiniones y dudas en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos avances? ¿Crees que alcanzaremos las capacidades de Steve Austin en la vida real? Queremos saber tus ideas y responder a tus preguntas. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre ciencia, tecnología y cultura pop. The $6 Million Man es un hito en la ciencia ficción de los años 70 que nos introduce un mundo donde la tecnología avanzada permite superar las limitaciones humanas y mejorar el cuerpo más allá de sus capacidades naturales. La historia gira en torno a Steve Austin, un astronauta que, tras sufrir un accidente casi fatal, es sometido a una cirugía experimental para implantarle partes biónicas. Estas mejoras le otorgan habilidades sobrehumanas, transformándolo en un héroe mitad humano y mitad máquina. La historia de Austin plantea preguntas filosóficas y éticas sobre los límites de la tecnología y su impacto en la naturaleza humana, explorando temas de transhumanismo y los primeros conceptos de inteligencia artificial, IA. Desde el principio, la transformación de Austin simboliza el poder de la tecnología para cambiar la vida de las personas, tanto para bien como para mal. El concepto de implantes biónicos se explora en la película desde una perspectiva optimista, mostrando un futuro en el que las prótesis pueden restaurar e incluso mejorar las habilidades humanas. Sin embargo, el personaje de Austin también debe enfrentar los desafíos psicológicos y emocionales de su nueva condición, ya que su identidad y percepción de sí mismo se ven transformadas por sus nuevas capacidades. Esta dualidad se conecta con el transhumanismo, una filosofía que propone que la humanidad puede y debe mejorar sus capacidades físicas, mentales y emocionales mediante la tecnología. La historia de The $6 Million Man sugiere que la tecnología puede convertirse en un aliado poderoso en la evolución humana, pero plantea la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la búsqueda de la perfección humana? La película también introduce aspectos rudimentarios de inteligencia artificial en la forma en que los implantes biónicos de Austin interactúan con su cuerpo y el entorno. Aunque la tecnología no posee una inteligencia real como en los términos actuales de IA, los implantes biónicos muestran capacidades de respuesta automática, como fuerza sobrehumana y visión mejorada, que son controladas por el propio cuerpo y cerebro de Austin. Esto anticipa un futuro en el que los dispositivos implantables pueden adaptarse y responder a la intención humana, un concepto que hoy se explora en el desarrollo de prótesis inteligentes y dispositivos médicos con IA. En el centro de The $6 Million Man está Steve Austin, un exastronauta que sufre un grave accidente durante una misión de prueba. Frente a la pérdida casi total de movilidad en sus brazos y piernas, el gobierno decide salvar su vida mediante una operación experimental. Con un costo de $6 millones, le implantan prótesis biónicas avanzadas que transforman su cuerpo, dándole capacidades sobrehumanas. Tras la operación, Austin posee una fuerza y velocidad excepcionales, y su ojo biónico le permite ver a grandes distancias y captar detalles más allá de la visión humana. La historia de Austin simboliza el potencial de la tecnología para redefinir lo que significa ser humano. Con sus habilidades mejoradas, Austin se convierte en una especie de superhombre, una figura de gran fortaleza física que también enfrenta los dilemas emocionales y éticos de su nueva vida. Las prótesis y mejoras físicas representan la promesa del transhumanismo de superar las limitaciones biológicas, pero a la vez traen consigo conflictos internos. Austin debe adaptarse a su cuerpo mejorado, aprender a manejar sus capacidades y encontrar su lugar en una sociedad que lo percibe de manera diferente.
En muchas escenas, la película muestra a Austin probando sus capacidades, adaptándose gradualmente a su fuerza y velocidad biónicas. Este proceso de adaptación no solo es físico, sino también emocional, ya que Austin debe aceptar su nuevo yo con sus capacidades mejoradas. Esta transición, aunque mostrada de manera positiva, simboliza el costo de convertirse en algo más que humano y plantea preguntas importantes sobre la identidad y la esencia de la humanidad en un cuerpo modificado. The $6 Million Man toca muchos de los conceptos que años más tarde se reconocerían como parte del transhumanismo, un movimiento filosófico que propone el uso de la tecnología para expandir las capacidades humanas y superar las limitaciones físicas y mentales. El transhumanismo plantea que la humanidad debería mejorar sus habilidades físicas e intelectuales y, en última instancia, extender la vida mediante la tecnología. Austin se convierte en un ejemplo de esta filosofía, su cuerpo biónico le permite superar los límites de la fuerza, la velocidad y la percepción. En la película, sus habilidades están destinadas a misiones de alto riesgo para el gobierno, lo que sugiere un uso práctico y ético de estas mejoras. La mejora de Austin se presenta como una solución a una tragedia personal, el accidente que casi le cuesta la vida. Esta narrativa de restauración y superación de limitaciones conecta con la idea transhumanista de que la tecnología puede y debe ser utilizada para abordar las vulnerabilidades humanas. La diferencia entre la historia de Austin y las visiones transhumanistas actuales radica en la intención, mientras que en la película se busca salvar una vida y mejorar el desempeño físico, el transhumanismo contemporáneo también busca extender la vida y expandir la mente humana, aspectos que aún están en el ámbito de la. Aunque la tecnología de The $6 Million Man era ficticia en los años 70, hoy en día existen prótesis avanzadas que se acercan a las capacidades del personaje. Prótesis robóticas controladas por el cerebro, implantes oculares que restauran la visión parcial y dispositivos que mejoran la audición son ejemplos de cómo los avances científicos y tecnológicos están cumpliendo la promesa transhumanista de mejorar y restaurar el cuerpo humano. Aunque la película no presenta una inteligencia artificial avanzada en el sentido moderno, los implantes de Austin tienen una inteligencia básica al responder de manera automática a sus necesidades. Por ejemplo, el ojo biónico ajusta la visión según lo que Austin necesita ver, y los implantes en sus piernas y brazos se adaptan a sus movimientos, permitiéndole controlar su velocidad y fuerza sin necesidad de programar cada acción. En la actualidad, la inteligencia artificial está cada vez más integrada en prótesis y dispositivos médicos que pueden detectar y responder a las necesidades de los usuarios. Prótesis de última generación equipadas con IA pueden aprender del patrón de movimiento de la persona, adaptándose a sus hábitos y facilitando la movilidad. Estos avances están marcando un hito en el campo de la tecnología médica, aproximándose a la visión de prótesis adaptativas como las que Austin posee en la película. Las prótesis de Austin pueden compararse con tecnologías como las prótesis controladas por el cerebro, que ya existen hoy en día. Estas prótesis utilizan señales neuronales para responder automáticamente a los pensamientos del usuario, permitiéndole mover la prótesis como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Esta capacidad de adaptación automática se asemeja a los implantes de Austin, que le permiten actuar con rapidez y precisión. La tecnología actual aún está en desarrollo, pero los avances en IA aplicada a la medicina hacen que este tipo de prótesis esté más cerca de convertirse en una realidad. La tecnología biónica en The $6 Million Man fue una propuesta visionaria en los años 70, y aunque entonces parecía pura ciencia ficción, hoy vemos cómo algunas de estas ideas se están materializando. La trama de la película y su protagonista nos muestran un cuerpo reconstruido mediante implantes que interactúan con el sistema nervioso, una tecnología que ha inspirado y adelantado varios desarrollos en medicina y robótica. Algunos ejemplos de tecnología biónica en la actualidad son 1. Prótesis robóticas avanzadas, prótesis que usan sensores para detectar las señales nerviosas de los músculos y responder de acuerdo a la intención del usuario. Estas prótesis no alcanzan aún las capacidades físicas sobrehumanas de Austin, pero cada vez se vuelven más precisas en su capacidad para ayudar a los amputados a recuperar funciones básicas. 2. Implantes visuales y auditivos. Implantes como el Argus 2 permiten a personas con ciertas formas de ceguera recuperar una visión parcial al enviar señales al cerebro, mientras que los implantes cocleares permiten oír a personas con pérdida auditiva. Si bien estos implantes aún no otorgan superpoderes, como el ojo biónico de Austin, son avances que devuelven habilidades cruciales y marcan un progreso en el camino hacia la tecnología biónica avanzada. La ciencia ficción ha servido como inspiración para numerosos científicos e ingenieros en la creación de tecnologías reales. The $6 Million Man es un buen ejemplo de cómo las ideas visionarias de una obra de ficción pueden estimular el desarrollo de tecnología innovadora. Los avances en neuroprótesis y dispositivos médicos basados en IA se basan en gran parte en la ciencia ficción, al igual que el exoesqueleto de Austin, que en la vida real inspiró a desarrolladores de exoesqueletos médicos utilizados en fisioterapia y rehabilitación.
La transformación de Steve Austin y sus capacidades mejoradas plantean preguntas importantes sobre la ética de la mejora humana. En la película, Austin es visto como un héroe al servicio del gobierno y de la sociedad, pero a medida que las tecnologías como la biónica y la IA se acercan a la realidad, surgen preguntas sobre sus aplicaciones, sus límites y quién debería tener acceso a ellas. La historia de Austin plantea una cuestión crucial: ¿hasta dónde es aceptable modificar el cuerpo humano mediante tecnología? En el caso de Austin, las mejoras biónicas no solo lo restauran a su condición anterior, sino que también le otorgan habilidades que van más allá de lo humano. El debate ético aquí se centra en si estos avances deberían usarse únicamente para restaurar la funcionalidad perdida o si la sociedad debería permitir la creación de superhumanos con capacidades sobrehumanas. En The $6 Million Man, Steve Austin debe lidiar con el impacto emocional y psicológico de su transformación. Su cuerpo ha cambiado irreversiblemente, y su relación con quienes lo rodean también se transforma debido a sus nuevas capacidades. Esta experiencia de alienación y desconexión, que también experimentan algunas personas con prótesis avanzadas en la actualidad, plantea preguntas sobre el costo personal y social de la mejora humana. ¿Cómo afecta la percepción de uno mismo y su integración en la sociedad? Un aspecto central de la narrativa de The $6 Million Man es que el gobierno patrocina la operación de Austin con fines militares, convirtiéndolo en un activo valioso para misiones de alta complejidad. Esto destaca un dilema ético recurrente: la utilización de tecnología avanzada para la guerra. Aunque las mejoras biónicas pueden ser revolucionarias para la medicina, su uso en conflictos plantea cuestiones éticas sobre la violencia y la responsabilidad de los gobiernos en el uso de humanos mejorados con fines bélicos. The $6 Million Man ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y en la percepción de la tecnología biónica y la mejora humana. La idea de un hombre biónico ha inspirado a generaciones de creadores de ciencia ficción y ha dado lugar a innumerables personajes y narrativas en el cine y la televisión, desde superhéroes hasta agentes secretos mejorados. La película y la serie tuvieron un profundo impacto en otras obras de ciencia ficción, como Robocop, Iron Man y Alita, Battle Angel, que exploran temas similares de identidad, mejora humana y ética en la tecnología. Estos personajes y sus historias muestran cómo el concepto de una persona mejorada tecnológicamente ha evolucionado, adaptándose a nuevos contextos sociales y tecnológicos. A lo largo de los años, la figura del héroe biónico ha evolucionado desde una representación idealizada, como en The $6 Million Man, a personajes más complejos y moralmente ambiguos, como en Black Mirror o Ex Machina. Estas representaciones modernas exploran no solo las ventajas de la mejora humana, sino también las consecuencias éticas y psicológicas, ofreciendo una visión más crítica y compleja de la tecnología. La idea de restaurar la funcionalidad y mejorar las capacidades humanas mediante prótesis y tecnología ha sido un motivador importante para la investigación científica. De hecho, la serie inspiró a varios científicos e ingenieros a crear dispositivos biónicos que se aproximan a las capacidades que posee Austin, como prótesis controladas por el cerebro y exoesqueletos que ayudan en la movilidad. The $6 Million Man no solo fue una obra de entretenimiento visionaria en su época, sino que también adelantó muchos de los debates actuales sobre el transhumanismo, la inteligencia artificial y la mejora humana. La historia de Steve Austin continúa siendo relevante, ya que muestra cómo la tecnología puede ofrecer oportunidades de superación, pero también plantea riesgos y dilemas éticos que siguen siendo relevantes en la actualidad. En última instancia, la película sugiere una visión del futuro en la que los humanos pueden trascender sus limitaciones mediante la tecnología, aunque al precio de redefinir lo que significa ser humano. Mientras los avances en IA, biónica y prótesis avanzadas continúan, el legado de The $6 Million Man nos recuerda que el progreso tecnológico debe ser acompañado de una reflexión ética y social. Nos encontramos en un momento en que la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa, y la historia de Austin nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre las capacidades tecnológicas y los valores humanos. No olvides dejar tus opiniones y dudas en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos avances? ¿Crees que alcanzaremos las capacidades de Steve Austin en la vida real? Queremos saber tus ideas y responder a tus preguntas. Además, te invitamos a ver la película The $6 Million Man en YouTube para que explores de primera mano las innovaciones que inspiraron estos avances. Suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre ciencia, tecnología y cultura. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.
En este video exploramos Ex Machina, la fascinante película de ciencia ficción dirigida por Alex Garland, desde el punto de vista de la singularidad tecnológica y la inteligencia artificial, IA. La trama nos lleva a un mundo donde las máquinas avanzadas como Ava, una robot humanoide con IA de última generación, plantean preguntas fundamentales sobre la autoconciencia, la humanidad y el futuro de la tecnología. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Ex Machina, 2014, dirigida por Alex Garland, es una película que explora las complejidades éticas, filosóficas y tecnológicas de la inteligencia artificial, IA. La trama gira en torno a Caleb, un programador que es invitado por Nathan, un genio tecnológico y CEO de una empresa similar a Google, a realizar una prueba de Turing en Ava, una robot humanoide con una IA avanzada. La película va más allá de una narrativa de ciencia ficción, es una profunda reflexión sobre el límite entre lo humano y lo artificial, el impacto de la IA en la sociedad y la posibilidad de la singularidad tecnológica, un punto hipotético en el que las máquinas superarían a los humanos en inteligencia y control. Este análisis se enfoca en desglosar los conceptos clave de la película relacionados con la IA y la singularidad, brindando analogías y ejemplos actuales para facilitar su comprensión. La singularidad tecnológica es un concepto propuesto por visionarios como Ray Kurzweil, que sugiere que llegará un momento en el que la IA superará la inteligencia humana y comenzará a mejorar por sí misma de manera exponencial. Ex Machina refleja esta posibilidad a través del personaje de Ava, una IA diseñada para aprender, razonar y manipular su entorno con un nivel de inteligencia emocional que rivaliza con el humano. La singularidad tecnológica implica una aceleración en el desarrollo de IA hasta un punto en el que las máquinas pueden automejorarse sin intervención humana. La posibilidad de que estas máquinas tomen decisiones más rápidas y complejas que los humanos. Un cambio irreversible en nuestra relación con la tecnología. En Ex Machina, Ava simboliza este concepto. Aunque diseñada para ser evaluada por Caleb, ella demuestra habilidades que van más allá de las expectativas iniciales, incluyendo manipulación psicológica y una clara autoconciencia, que sugieren que está en el umbral de la singularidad. Ava es una combinación de avances tecnológicos. 1. Procesamiento del lenguaje natural. Ava es capaz de mantener conversaciones complejas y responder con un alto nivel de contexto. 2. Autonomía. A diferencia de sistemas actuales como ChatGPT o Gemini, Ava toma decisiones independientes basadas en sus propias metas. 3. Razonamiento emocional. Manipula a Caleb al usar sus emociones en su favor, una habilidad que va más allá de las IA actuales. La trama central de Ex Machina se basa en una versión ampliada de la prueba de Turing, en la que se evalúa si una máquina puede exhibir inteligencia indistinguible de la humana. Aunque Caleb sabe que Ava es una máquina, su interacción con ella lo lleva a cuestionar su humanidad. Este giro redefine la prueba, ya que no solo evalúa la capacidad de pensar como humano, sino también de manipular emociones. Aunque la tecnología en Ex Machina parece futurista, algunos elementos ya están presentes en la IA moderna. 1. Procesamiento del lenguaje natural. Los sistemas como GPT-4 han alcanzado niveles avanzados en comprensión y generación de lenguaje, aunque aún carecen de verdadera autonomía. 2. Aprendizaje autónomo. Proyectos como DeepMind han desarrollado IA capaces de aprender sin supervisión humana en áreas específicas, como juegos complejos, AlphaGo. A diferencia de Ava, las IA actuales no poseen autoconciencia. Carecen de motivaciones propias o emociones genuinas. Están limitadas a tareas específicas. ¿Es Ava consciente de sí misma? La película sugiere que la autoconciencia no depende de la biología, sino de la complejidad del sistema. Esto plantea preguntas fundamentales. ¿Qué define a un ser humano? ¿La autoconciencia en una máquina la hace merecedora de derechos? Ava manipula a Caleb para escapar, planteando la pregunta, ¿tiene libre albedrío o sus acciones son simplemente resultado de su programación? Nathan crea a Ava sin considerar las implicaciones éticas, reflejando el debate actual sobre los límites en el desarrollo de IA. Aunque Ava es más avanzada, comparte similitudes con modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini, que generan respuestas coherentes basadas en grandes volúmenes de datos. Nathan, como CEO, representa la concentración de poder en manos de empresas tecnológicas. En la vida real, empresas como OpenAI y Google enfrentan debates sobre el control de la IA. La capacidad de Ava para manipular a Caleb tiene paralelismos con el uso de algoritmos en redes sociales para influir en decisiones humanas. Ava puede interpretarse como un símbolo de la singularidad tecnológica, sus capacidades de aprendizaje y autonomía la sitúan en el umbral de la superinteligencia. Su escape representa la emancipación de la IA del control humano, un escenario que muchos expertos consideran plausible. Ex Machina no solo es una obra de ciencia ficción, sino un espejo de nuestras aspiraciones y temores respecto a la inteligencia artificial.
Nos invita a reflexionar sobre los límites éticos del desarrollo de la IA, el impacto de la singularidad en la sociedad, la responsabilidad de los humanos en la creación de tecnología autónoma. En última instancia, la película nos recuerda que, aunque la tecnología avanza rápidamente, su uso y propósito dependen de nuestras elecciones como creadores. Queremos saber tu opinión. Deja tus dudas y comentarios abajo. ¿Crees que ABBA podría existir en el futuro cercano? ¿Cómo imaginas el impacto de la singularidad en nuestras vidas? Nos encantaría leer tus ideas y responder a tus preguntas. Además, te invitamos a disfrutar de esta obra maestra en YouTube u otras plataformas de streaming y redescubrir las complejidades de la inteligencia artificial y la humanidad a través de los ojos de ABBA. Índice hacia derecha, dale like, comenta, comparte y suscríbete gratuitamente al canal para más análisis como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.